Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes de videojuegos. Soy el profesor Marcelo y en esta ocasión, que es la clase 9 de Introducción a los Videojuegos, vamos a ver el tema de prototipado. Vamos a ver cómo se hacen los prototipos, qué tipos de prototipos hay y cuándo conviene utilizarlos y cuándo no conviene utilizar ciertos tipos. Bien, les recuerdo ya la clase está disponible en la plataforma, ¿sí? Van a ver la clase 9, está el documento. Luego, bueno, luego de que termine la clase se va a habilitar más tarde la actividad para confirmar la asistencia, que como siempre van a ser dos preguntitas sencillas. Y luego mañana va a estar disponible el cuestionario obligatorio de esta clase. Bueno, recuerden que ya se nos van acercando los tiempos de los parciales. Bueno, el parcial va a ser sencillo también, no creo que tengan mayores dificultades. Así que bueno, empezamos con el tema de hoy. A ver, hay alguien en sala de espera. Lo admitimos, bien. Bueno, pasamos a compartir el documento correspondiente a la clase de hoy. Bien, a ver, se está cargando el documento. Se va cargando. Listo. Bueno, este es el documento que van a encontrar en la plataforma, ¿sí? Va a decir, sesión 9, nociones sobre prototipado, ¿sí? Bueno, la idea es justamente ver qué es un prototipo. ¿Sí? Sin lugar a dudas, vamos a ver qué es un prototipo, qué nos dicen dos autores galardonados, de los que ya venimos viendo, acerca del prototipo de videojuegos. Uno es Tracy Fullerton, de Game Design Workshop, y el otro es Jeremy Gibson, él hizo un libro que se llama, a ver cómo es que se llama el libro, tiene un título largo, eh, que va, Introducción al diseño de juegos, prototipado y desarrollo, que va desde el concepto hasta un juego ejecutable, ¿sí? Los dos libros son muy interesantes, bueno, lamentablemente están en inglés todavía. Yo les voy traduciendo algunas partes que me parecen relevantes y con eso voy armando la clase, ¿sí? Entonces acá la primera imagen que les puse en el documento, fíjense, es un dibujo de Pac-Man, un dibujo del juego Pac-Man, donde podemos observar a nuestro amigo Pac-Man, algunas cosas que parecen frutitas, los fantasmitas, y algo que parecen las paredes. Es un dibujo hecho a mano alzada, en blanco y negro, y hay como unos puntitos medio amarillentos que casi no se ven. Pero bueno, básicamente ese sería uno de los prototipos en papel, que es uno de los prototipos eh, de los más utilizados, y ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Bueno, antes que nada vamos a aclarar, los prototipos se pueden utilizar tanto en la etapa de diseño como en la etapa de producción. Porque un prototipo va a ser básicamente una prueba rápida que me permite probar alguna idea o alguna característica nueva sin perder mucho tiempo, sin gastar muchos recursos y obtener una respuesta rápida de si vale la pena eh, poner esta nueva idea, esta nueva característica o no vale la pena. Bueno, veamos a ver qué nos dice Tracy Fullerton, la autora de Game Design Workshop, autora de varios videojuegos también. ¿Qué es lo que dice acerca del prototipado? Ella habla del prototipado en la fase de diseño. Recordemos que el libro de ella está dedicada a la etapa de diseño principalmente.
Dice que la creación de prototipos se encuentra en el corazón de un buen diseño de juegos. La creación de prototipos es la creación de un modelo de trabajo de tu idea que te permite probar su viabilidad, o sea, si vale la pena hacerlo o no, si es posible hacerlo o no, y hacerle mejoras. Los prototipos de juegos deben ser jugables, pero simples. Por lo general, incluyen solo una aproximación del arte, del sonido y de las características del videojuego. Estos son como bocetos cuyo propósito es permitirle a uno centrarse en un pequeño conjunto de la mecánica del juego o algunas otras características a probar y ver cómo funcionan estas características, ¿eh? O sea, es algo sencillo y para probar a ver si funciona bien o no funciona bien. Primero si funciona o no, y luego si funcionan bien o no, y cómo mejoramos o no esto. Miren, acá viene una advertencia que es muy importante, ¿no? Dice, muchos diseñadores novatos preferirían saltar, entrar y empezar a hacer el juego real, entre comillas. Hacer el juego real, en lugar de partir de un prototipo. Pero si inviertes el tiempo, o sea, si inviertes el tiempo en hacer el prototipo, descubrirás que no hay nada más valioso para mejorar la jugabilidad que un buen prototipo, que un buen proceso de prototipado. Cuando estás haciendo un prototipo, no necesitas preocuparte por perfeccionar cómo se ve o si la tecnología está optimizada. Simplemente vas a responder si esta idea, este concepto, esta característica funciona o no, y si funciona bien o se puede mejorar. O sea, un prototipo es algo simple para probar algo bien específico. Todo lo que necesitas es preocuparte por los fundamentos de mecánica. Y si esta mecánica puede sostener el interés de los testers, de los probadores, entonces sabes que el diseño es sólido. Fullerton aclara que lo importante que se debe recordar al crear prototipos es que no se está creando el diseño final, simplemente se está tratando de formalizar las ideas o aislar problemas, si quiero aislar cierta situación, para poder descubrir qué funciona antes de crear el diseño final. Bueno, Fullerton está hablando obviamente de la etapa de diseño, y en la etapa de diseño uno está pensando, bueno, pienso hacer un videojuego acerca de autos de carrera, pero que a medida que avanzan y logran ciertos objetivos van obteniendo mejoras o corren el riesgo de chocar y perder ciertas características. Bueno, puedo hacer prototipos en papel, prototipos físicos. eh, Estamos hablando del equipo de diseño, probarlo con el equipo de diseño o probarlo con otra gente ajena al equipo de diseño. Y siempre voy a hacer un prototipo para probar determinadas características, ¿sí? No todo el juego. No me preocupan mucho porque estén todos los colores, toda la definición, todas las mecánicas. Simplemente voy a ir probando conceptos, ideas y ciertas características. Y voy anotando todo lo que me respondan. Eh, a ver, para aclarar un poco más, vamos a recurrir a un viejo amigo de la cátedra, el doctor Ernest Adams. Resulta que Adams se largó a escribir un montón de libros sobre diseño de videojuegos. El otro día estuve viendo, es impresionante. No sé, debe tener como 30, fácil 20 libros. Empecé a escribir eh, libro, o sea, diseño de videojuegos, ponerle de todos los géneros, ¿sí? Los multijugador, de los juegos de mundo abierto, de los juegos de carrera, de todos los géneros grandes. Hizo un libro de game design. También hizo game design, advanced game design. Hizo un montón, pero una trascalada de libros.
Parece que se despertó un día y empezó a hacer libros Ernest Adams. Sin embargo, hay libros que, los libros que leí por lo menos, son bastante fructíferos. Bueno, ¿qué nos dice Ernest Adams? Hay un libro que él escribió, Game Mechanics, o sea, mecánicas de juego, diseño de juegos avanzados, que lo escribió con Joris Dorman. Él dice que un prototipo es una versión simplificada pero comprobable del juego. Es otra manera de decir que es jugable, ¿sí? Que es ejecutable. Ahora, por ahí si decimos ejecutable siempre estamos remitiendo a un programa. Y los prototipos no siempre van a ser digitales, no siempre van a ser prototipos de programa. Es mucho mejor decir comprobable o jugable, porque podemos hacer prototipos de papel, bueno, sigamos físicos o prototipos digitales. Sigamos viendo que acá ya se aclara. Entonces, un prototipo es una versión simplificada, pero comprobable del juego. Los diseñadores hacen prototipos para probar las funciones del juego antes de gastar tiempo y dinero para implementarlas en el juego real. O sea, voy a probar alguna característica, algo específico, no es que pruebe todo el juego, sino que voy a probar ciertas cosas. Y por ahí puede haber prototipos que sean más completos, más complejos que otros, pero en general son prototipos simples que voy probando distintas ideas, ¿no? Antes de gastar tiempo y dinero para implementarlas en el juego real. Fíjense qué importante. También los usan para probar con su audiencia. Fíjense que ya es gente que no es del equipo ni de diseño ni de desarrollo, son los futuros jugadores, para ver si el juego es agradable. Porque por ahí si nos las pasamos probando con el equipo de diseño, con el equipo de desarrollo, que todos compartimos una visión común del videojuego, no es lo mismo compartirla con los jugadores. Y el jugador sí nos va a decir, nos gusta, no nos gusta, y bueno, y ahí sí es la información más valiosa que tenemos para ir ajustando, para ir mejorando nuestro videojuego, ¿no? Bueno, entonces Adams y Dorman identifican tres tipos comunes de prototipos utilizados por los desarrolladores de juegos. Prototipos de software, como decíamos, los digitales o de software, prototipos en papel y prototipos físicos. Eso está en este libro, que es un libro del 2012. Vamos a ver brevemente de qué se trata cada uno de estos. Y acá me voy a extender en el primero, los prototipos en papel, porque creo que les va a ser muy útil en esta etapa que están transitando ahora ustedes, que ya están diseñando su primer videojuego, algunos, la gran mayoría están diseñando su primer videojuego. Y entonces, ¿cómo vamos probando las ideas? Veamos que el prototipo en papel tiene muchas ventajas. La creación de prototipo en papel es una de las mejores herramientas disponibles para los diseñadores de juegos para probar e iterar rápidamente ideas sobre los videojuegos. Aunque son simples de implementar, los prototipos en papel pueden enseñar mucho sobre varios aspectos del juego, incluso si ese juego eventualmente será digital. En su libro, Introducción al diseño de juegos, prototipado y desarrollo, el autor Jeremy Gibson nos explica lo siguiente sobre el uso de prototipos de papel en el diseño y desarrollo de videojuegos. Beneficios de los prototipos en papel, que ya mencionamos algunos, ¿no? Que son rápidos de hacer. Si bien las tecnologías digitales han permitido un mundo completamente nuevo de posibilidades para el desarrollo de juegos, muchos diseñadores aún se encuentran explorando sus ideas iniciales, utilizando métodos tradicionales en papel. Con computadoras capaces de calcular y mostrar información mucho más rápido de lo que una persona podría dibujar o calcular a mano, es posible que uno se pregunte ¿por qué sucede esto? Y bueno, esto se deduce a dos cuestiones básicas: velocidad y facilidad de implementación, y facilidad de uso, de hacerlo. Sin embargo, hay muchos beneficios que se deben considerar. Empecemos por la velocidad. Es la velocidad de desarrollo inicial.
Para armar rápidamente un juego, nada mejor que el papel. Se puede agarrar algunos dados, algunas tarjetas de notas de 3x5, que esas, bueno, son muy usadas por ahí en ciertos ámbitos, y uno hace un juego en muy poco tiempo, con las tarjetas, el dado para darle la aleatoriedad, ya está. Incluso cuando se tiene mucha experiencia como diseñador de juegos, comenzar un nuevo proyecto de juego digital puede llevar bastante tiempo si es completamente a todo lo que se ha hecho antes. Recordemos que uno como diseñador de juegos, como artista, esta es la fase artística, ¿no? Un artista siempre está buscando, siempre se está renovando, está buscando nuevas formas de sorprender a su audiencia. Y en los videojuegos nos pasa exactamente lo mismo. Uno siempre tiene que estar, bueno, vamos a hacer un first person shooter. Bueno, hay un montón, pero yo voy a hacer uno que sea distinto, que tenga algo que los demás no tienen. Y ahí es donde entra, digamos, la parte creativa de cada uno, el plus que le va a poner cada uno. ¿Cómo va a ser distinto su first person shooter de todos los que hay en el mercado? ¿Por qué va a atraer a los jugadores? ¿Por qué es diferente? ¿Qué característica o qué idea nueva o qué personaje nuevo, qué mecánica nueva va a tener este FPS que lo va a hacer distinto y que lo va a hacer atractivo para los jugadores? Y bueno, muchas veces empezar con un prototipo de papel es muy rápido, es muy rápido. Acá hay una imagen, fíjense que el papel está dividido en hexágonos. Eso no es casual, eso es a propósito. Ya vamos a seguir avanzando y fíjense, acá hay unos soldaditos, justamente como vi la imagen me acordé de esto. Esto puede ser un prototipo en papel de un first person shooter. Fíjense que tenemos las paredes, los personajes, y tenemos una grilla hexagonal, que la grilla hexagonal va a tener ciertas ventajas y muy considerables con respecto a una grilla cuadriculada. Ya enseguida vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, velocidad de desarrollo inicial, velocidad de iteración. La velocidad de iteración es otra característica de los prototipos en papel. También es muy rápido realizar cambios en los juegos de papel. De hecho, incluso es posible realizar los cambios mientras se está jugando con el prototipo. Debido a esta facilidad de hacer cambios, los prototipos en papel son ideales para el brainstorming, la lluvia de ideas, Philips 66 y todo ese tipo de actividades en las que uno está buscando ideas nuevas, porque es fácil modificar sobre el papel, escribir, doblarlo, hacer una imagen, etcétera, ¿no? Al comienzo de la preproducción de un proyecto. O sea que estamos hablando prácticamente del high concept. Estamos hablando, durante el high concept se puede usar prototipo en papel, que es cuando pueden ocurrir grandes cambios en el proyecto con mucha frecuencia. Si un prototipo en papel no funciona, lo cambiamos, hacemos otro. No se gasta mucho y es rápido de hacerlo. Barrera técnica de entrada baja. Debido a que se requiere muy poco conocimiento técnico, es dibujar en papel, escribir en papel, armar alguna figura básica en papel, tampoco hay que hacer muy detallado, y podemos usar, como se ve acá, soldaditos de juguete, armas de juguete, o algunas cosas extra para armar el mundo, pero básicamente la base fundamental va a ser todo papel. Entonces, una barrera técnica de entrada baja. Entonces se requiere muy poco conocimiento técnico o poco talento artístico para hacer un prototipo de papel. Por eso es tan usado, tan atractivo el prototipo de papel. Cualquier miembro del equipo de desarrollo del juego puede participar en el proceso. O sea que todos pueden participar, no se necesita mucha experiencia técnica ni mucho talento artístico. Esta es una forma de obtener grandes ideas de las personas del equipo que serían menos capaces de contribuir de manera efectiva a un prototipo digital, por ejemplo, un prototipo de software donde ya hay que saber manejar
el motor de juegos, hay que saber entender en qué formato tienen que ir los archivos de modelos 3D o de las imágenes 2D o cómo pasar las imágenes 2D a 3D, que ya requiere un conocimiento, un talento más avanzado. En cambio, en papel todo podemos meter mano, todo podemos modificar y vamos sacando, probando cosas rápido. A eso se refiere. Lo cual lleva al siguiente punto, creación colaborativa de prototipos. Como todos podemos manejar fácilmente el papel, entonces, debido a esta barrera de entrada baja y la rápida iteración, es posible crear y modificar en equipo, ¿sí? Donde todos los miembros intervienen en el prototipo en papel. De una manera que, a pesar del avance de la tecnología, todavía no es posible para el prototipo digital. Fíjense, si en el equipo de diseño ya tienen al escritor, por un lado, tienen al artista 2D, 3D, al artista que va a ser mejor todavía, pero tienen un programador que se especializa en programación, no tanto en la parte gráfica. Entonces el prototipo no es solamente saber dibujar, todos pueden dar su aporte y todos pueden ir probando y realmente salen cosas muy ricas y se hacen acuerdos, entonces también se logra este otro efecto de colaboración, de unión, ¿no? De cuerpo, de espíritu de cuerpo, de que todos estamos comprometidos en la misma tarea, que es muy difícil de decir, bueno, que el artista 2D o 3D haga los modelos y nosotros vamos a trabajar con eso. Hay un ir y venir que no es lo mismo que estar todos colaborando al mismo tiempo, ¿sí? Un grupo de personas del equipo puede trabajar juntas en el prototipo de papel y compartir ideas rápidamente. Como beneficio adicional, traer personas de todo el equipo de desarrollo de juegos al proceso de esta manera puede ayudar a aumentar la participación en lo que le estaba diciendo. Todos participamos sin importar nuestro talento artístico ni nuestra experiencia técnica, ¿sí? En la totalidad del proyecto y puede servir como una fantástica actividad de creación de equipo. De hecho, les cuento, eh, todavía muchas de las empresas estas triple A en la etapa de diseño, incluso en la etapa de desarrollo, siguen usando prototipos en papel justamente por esto, porque son rápidos de hacer, rápido de modificar, todo el mundo puede participar. Entonces no necesitan que todos los participantes sepan usar el motor de juego, sepan usar las diferentes herramientas para modelado 3D, etcétera. Porque claro, un escritor, un guionista quizás no le interese mucho o tenga un conocimiento muy básico de lo que es el motor de juego y de algunas herramientas digital. Su fuerte es escribir. El programador, su fuerte es programar, pero sin embargo en el prototipo en papel todos pueden participar y se hace rápido. Y podemos ir probando conceptos y con el beneficio extra de que todo el equipo está integrado, trabajando y haciendo acuerdos casi sin darse cuenta. El último punto también es muy importante. Habla de la creación de prototipos y pruebas enfocadas, ¿sí? Enfocadas. Hay un foco, no es que es amplio, no, está enfocado. Siempre recordemos que los prototipos es para probar ciertas ideas, ciertas características. No es que probamos todo el juego. Bueno, ¿qué nos dice? Incluso para un novato es evidente que un prototipo en papel de un juego que luego va a ser digital, que va a ser un videojuego, va a ser muy diferente del producto final, ¿sí? Prototipo en papel obviamente que es diferente, que no queremos hacer el producto final, queremos hacer un prototipo para probar ciertas características, a ver si funcionan o no, si vale la pena implementarlas o no. Entonces esto permite probar elementos específicos del juego sin que los evaluadores se obsesionen con los detalles, porque por ahí, si esto se ha estudiado y se han hecho muchas métricas, muchos debates, cuando se hace el prototipo con software, ¿sí? Con digital, che, qué bueno que está, pero debería tener más definición, más colores y esto. Y nos vamos perdiendo en detalles cuando en realidad el objetivo del prototipo, recuerden, es probar
cierta idea, cierta característica. Y vamos a ver que lo primero que hay que hacer para hacer un prototipo justamente es definir claramente qué es lo que queremos probar y tener en claro que el prototipo no es el juego final. Esto pasa también en el desarrollo de software. Eh, hay algunos autores en ese campo que dicen que el usuario, para el usuario, el sistema es la pantalla, lo que ve en pantalla, eso es el sistema. Y no ve toda la programación, las cosas que hay por atrás, ¿no? Eh, entonces, como es muy fácil dibujar pantalla, hacer prototipo en pantalla, y vos le muestras una pantalla, ah, ya está, empecemos a, no, para que hay que crear la base de datos, hay que hacer las relaciones, hay que hacer los formularios, hay que hacer la integración con otros dispositivos, etcétera, y no lo entienden porque ven la pantalla y dicen, ah, ya está, y no. Eh, Hay que tener cuidado con esto. Bueno, y esa es la ventaja que tienen los prototipos en papel. Sabemos que son diferentes, todos saben que es diferente al videojuego final. Entonces, evitamos que los evaluadores, que los testers, se obsesionen con los detalles y que se enfoquen en la característica que estamos probando. Acá cita un caso de Apple Computer. Dice, hace muchos años, un documento interno para los diseñadores de interfaces de usuario de Apple Computer. Recuerden, eh, Apple fueron los que diseñaron la interfaz gráfica gracias al mouse. Al principio el mouse no era como lo conocemos actualmente. La persona que patentó el mouse hizo una cosa, era un ladrillo de madera, una cosa rectangular de madera, con un botón al costado, encima era zurdo. O sea que lo tenía del otro lado, digamos, al botón. No lo tenía cómodo para los diestros, que somos la mayoría. Este, bueno, cuando Apple toma esta idea de un dispositivo de apuntar y cliquear, y desarrollan la interfaz gráfica. Bueno, son los maestros de la interfaz gráfica. Esta idea luego fue robada por Bill Gates y aplicada en los productos de Microsoft, en Windows, en Office y todo eso. Porque bueno, Microsoft desarrollaba justamente la suite ofimática que era Word, Excel y PowerPoint para Apple. Y de ahí sacaron, les robaron la idea de la interfaz gráfica. Pero cuando se habla de interfaz gráfica, uno va a la gente de Palo Alto, a la gente de Apple Computer, ¿sí? Que son los diseñadores los grandes diseñadores de interfaz gráfica. Entonces, un documento interno de la interfaz de usuario de Apple recomendaba hacer bocetos aproximados de los botones de las interfaces de pantalla, hacerlo en papel, escanear este papel y luego hacer los prototipos de interfaz de usuario a partir de las imágenes escaneadas. Debido a que la imagen es esbozada y escaneada de los elementos de la interfaz de usuario como botones y menú, obviamente no tenían el aspecto final que Apple elegiría para la interfaz de usuario. Entonces los evaluadores no se obsesionan con el aspecto de los botones y en cambio se centran en la usabilidad de la interfaz, que es lo que a la empresa le interesaba probar en ese momento. Un prototipo en papel puede ayudar a dirigir la atención de los evaluadores, haciendo que no se obsesionen con el aspecto del prototipo, sino que se concentren en ese aspecto específico del juego que se quiere probar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y acá habla, bueno, acá empieza a hablar de las herramientas para crear. Esto es el libro, del libro de Gibson, que habla mucho del prototipado y habla muy bien, ¿no? Es tomado por eh, por, por, por muchos sectores de la industria. Este libro de Gibson es un libro muy consultado. Bueno, herramientas para la creación de prototipos en papel. Dice que se puede hacer un prototipo en papel de prácticamente cualquier cosa, pero hay algunas herramientas que pueden ayudar a que sea más rápido, ¿no?
Por empezar, dice, vamos a usar hojas de papel grandes. Esto se puede conseguir fácilmente en librerías, papelerías. Hoja de papel del tamaño de un caballete, como las que usan los pintores, los dibujantes. Algo así como 24 pulgadas de ancho por 36 pulgadas de alto. Bueno, recordemos que muchos de estos autores son norteamericanos y usan el sistema inglés de medida, por eso hablan de pulgadas. Entonces, 24 pulgadas sería más o menos un metro. Sí, un metro por un metro y medio. Esto a menudo viene en un bloc de varias hojas y algunas tienen un adhesivo suave en la parte posterior de cada hoja para pegarlo a las paredes o a un pizarrón o a alguna de esas pizarritas de corcho, una cosa así, ¿no? También se pueden encontrar hojas de papel grande inscriptas con una cuadrícula cuadrada o hexagonal. Acá en esta imagen, este es del libro de Fullerton, en realidad esta imagen es del libro de Fullerton, donde Fullerton habla de cómo se hace un prototipo en papel para un juego que conocemos todos. A ver, ¿qué juego es? A ver si alguien me puede decir, se da cuenta de qué juego es este. Este que estamos viendo en la imagen ahora, a ver, el jueguito de esta imagen. Batalla naval por Ah, exactamente, los barquitos, la batalla naval. Ve acá tenemos los barquitos que tenemos nosotros. Al medio hay algo que no nos permite ver al oponente, el oponente tiene su disposición y tenemos también el mapa del oponente donde vamos adivinando por turno y todo eso, ¿no? Fíjense que esto es una retícula cuadrada. Y yo les decía hace rato, acá hay una retícula hexagonal. A ver si les puse más adelante. Ay, no le puse. Bueno, normalmente, las retículas cuadradas sirve muy bien cuando estamos usando muchos ejes coordenados, X, Y, X, Y, Z, y nos sirve para desplazarnos en referencia a esos ejes, ¿no? Como tenemos. Pero cuando estamos hablando de desplazamiento de una persona que va caminando, mucho mejor es la retícula hexagonal. ¿Por qué? Fíjense que si partimos del centro de un hexágono, ¿sí? Con el hexágono podemos teselar todo el plano, o sea, cubrir todo el plano. Con hexágonos, siempre repitiendo hexágonos, hexágonos regulares, hexágonos con las caras iguales. Y si yo parto de este hexágono, puedo ir a 6 hexágonos alrededor mío. Ir a cualquier hexágono implica recorrer la misma distancia. Y esto me simplifica mucho, pero muchísimas cosas. Los cálculos de distancia, por empezar. Este tipo de reticulado hexagonal es muy usado justamente en los first person shooters, en los FPS. No solamente en los FPS. ¿Saben también dónde es muy utilizado este tipo de reticulado? En todo lo que sea simulación militar. Los militares son pragmáticos, o sea, son bien prácticos. Y ellos ya descubrieron hace un tiempo, con todo esto, haciendo topografía y con hay una rama de la matemática que se llama investigación operativa o cálculo de operaciones. Esto nació en la Segunda Guerra Mundial. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial había una batalla muy grande por el cielo de Europa. Recuerden que prácticamente toda Europa estaba dominada por las fuerzas del eje, o sea, los nazis y sus aliados. La Luftwaffe, o sea, la Fuerza Aérea Alemana, dominaba el cielo europeo. Habían empezado, bueno, y por otro lado no podían cruzar el Canal de la Mancha, no podían invadir Inglaterra. Inglaterra era la isla que se mantenía, el cielo de Inglaterra era dominado por la Real, por la RAF, la Royal Air Force, o sea, la Real Fuerza Aérea
de los británicos. Y había una batalla muy grande. Estados Unidos entra un poquito después, pero cuando entra Estados Unidos, también al principio como era, suplía, era un gran administrador de comida, de armas, de medicamentos para las fuerzas aliadas, pero después también empezó a mandar sus tropas. Y los americanos empiezan con esta cuestión de la investigación operativa. Bueno, Turing también, ¿no? Turing estaba en Cambridge, en Gran Bretaña. El problema era este. Vamos a resumir. Si queríamos romper, o sea, si los aliados querían romper el dominio aéreo de Alemania en Europa, entonces tenían que atacar ciertos objetivos claves como los aeropuertos o las fábricas de armas. Eso habían planteado. Ahora, después de un tiempo, después de un año, se dan cuenta, haciendo todo, porque tenían muchos matemáticos estudiando las cosas por un lado y por otro, entonces después de un tiempo se dan cuenta. Cuando mandaban, por ejemplo, a una fábrica, porque tenían que mandar los bombarderos, que son aviones grandes, pesados, con toneladas de bombas en su vientre, pero para protegerlos tenían que mandar también cazas, que son aviones más chicos, pero más ágiles para protegerlos. Justamente cuando los veían venir los bombarderos, los alemanes lanzaban sus cazas para perseguirlos. Y entonces estaban los cazas de los aliados que los combatían. Bueno, en definitiva, se dieron cuenta que cuando iban a bombardear a una fábrica, hacían el mismo daño si mandaban 20 aviones que si mandaban 60. Una relación de 3-1 o inclusive de 4-1. Entonces la investigación operativa tomó mucha relevancia. Empezaron a probar y efectivamente era así. Bueno, una de las cosas que sale de todo este análisis matemático es que un reticulado hexagonal es muy conveniente, es mucho más conveniente que un reticulado cuadriculado cuando vos estás planificando operaciones de este tipo, cuando vos estás haciendo simulación militar, por ejemplo. Bueno, esa es una de las cosas que cuando investigué operaciones operativas, bueno, hay los métodos simplex, por ejemplo, bueno, sí, pero ¿qué tipo de cuadrícula? Estoy viendo lo que están diciendo muy bien, contestaron batalla naval en el chat muy bien, hablan de teatro de operación, fui paracaidista, tenemos paracaidista, qué bien, claro, y fíjate que las cuadrículas no siempre son cuadradas, ¿no? Conviene mucho hacerlas hexagonales. Bueno, sigamos con los prototipos en papel. Entonces, aparte de hoja de papel grande, usar dados. Y acá entra, bueno, los que han jugado Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, van a saber de lo que estoy hablando. La mayoría de las personas tienen dados de seis caras, el lado normal, el cubo, 6 caras, ¿sí? Todas del mismo tamaño, todas con la misma probabilidad de salir, etc. Pero también es realmente tener alguna otra variedad de dados. Hay dados regulares y dados irregulares. Hay dados con 20 caras, eh, que es muy utilizado justamente el icosaedro, un dado de 20 caras en el juego de rol. Podemos usar 2 dados de 6 lados, 3 dados de 6 lados, se hace más interesante. Podemos usar dados de percentiles, o sea, 2 dados de 10 caras, uno marcado del 0 al 9 y el otro marcado del 00 al 90. Y lo tiramos y tenemos número del 00 al 99, o sea, tenemos 100 posibilidades distintas. Bueno, acá habla de que en el capítulo 11 va a haber más información sobre esto. Por ejemplo, con un dado de 6 caras se tiene una posibilidad de cualquier número de 1 a 6, pero con 2 dados de 6 caras tenemos 6 por 6, principio de permutación, 36 posibilidades distintas. ¿Sí? Pero ¿cuántas formas de obtener un 6, un 7 hay? Hay 6 formas de obtener un 7, ¿y cuántas formas de obtener un 12? 1 en 36 formas de obtener.
contra 6 formas de obtener el 7, fíjense. O sea, hay mayor probabilidad de obtener un 7 al tirar 2 dados de 6 lados que obtener el 12, que sería obtener el 6 y el 6, obtener doble 6, nada más, la única posibilidad de tener el 12. En cambio, para obtener el 7, puedo sacar 3 y 4, 4 y 3, 2 y 5, 5 y 2, 1 y 6 y 6 y 1, por ejemplo. Entonces tenemos más posibilidades. Bueno, otra cosa que se utiliza en los prototipos de papel son las tarjetas de imagen. O sea, tarjetas. Eh, y es buenísimo porque en la tarjeta uno puede dibujar, agregar texto y agregar alguna otra característica, colores, nivel, experiencia. Es muy bueno. Se pueden crear cartas numeradas, por ejemplo, si tendrá un mazo. Si se baraja, actúa como un dado, pero si se dibujan todas las cartas, eh, pero si se va usando las cartas una por una, entonces tener la seguridad de usar todas las cartas antes de que se vuelvan a repetir. O sea, usar las cartas, usar tarjetas como cartas, es bueno, vieron que antes hablábamos de tarjetas, o las cortamos del papel directamente. Algo que se empezó a utilizar mucho son las fundas para cartas. Esto es muy yankee, pero se está usando mucho. A ver, la mayoría de las tiendas de juegos venden varios estilos diferentes de fundas para cartas. Este, me toma un tiempo traducirlo. Las fundas para cartas se desarrollaron inicialmente para proteger las cartas de béisbol coleccionables. Ven que ellos tienen mucho de esto de espíritu de coleccionador. Y las tarjetas de béisbol, de básquet, de los deportes, y más si están firmadas por el as del equipo, valen miles de dólares algunas. Entonces han creado unas fundas especiales. eh, Algunas son como unas cajas de acrílico, las mejores, ¿no? Para que no tocarla, para que con el roce con las manos no se desgaste. Y otras son unas funditas más simples, más sencillas, como los portadocumentos flexibles que tenemos acá. Ese plastiquito que vos metés el carnet, tiene un carnet y lo tenés ahí. Bueno, de eso se trata. Con el auge del juego de cartas coleccionables como Magic de Gathering en los años 90, cada funda de tarjeta es una cubierta protectora de plástico para una tarjeta individual y que pueden ser flexibles o rígidas. Normalmente acá en el diseño, en los prototipos, vamos a usar tarjetas flexibles. Esto es excelente para la creación de prototipos porque significa que se pueden imprimir las tarjetas en papel de impresora normal y luego ponerlas en una funda frente a una tarjeta de juego normal, ¿sí? Entonces, podemos hacer rápidamente tarjetas. La tarjeta le dará la rigidez suficiente para bajarse en el tiempo y el gasto de escribir o imprimir en cartulina. O sea, esto así obtenido con esta funda ya nos permite barajar, nos permite eh, manipularla, porque el papel por ahí no se puede barajar simple, pero si lo ponen en una funda, sí. Estos protectores de cartas también pueden garantizar que todos los dorsos de las cartas se ven uniformes, porque vienen con un dibujito, o podemos hacer también nosotros que imprimir la parte de atrás de la tarjeta y ponerla. O alternativamente se pueden usar varios juegos protectores para mantener separadas distintos tipos de tarjetas o de barajas, ¿no? Imagen de tarjeta de 3x5, cortada por 3x5 pulgadas, se refiere, cortada por la mitad. Las tarjetas de 3x5 tienen un tamaño excelente para barajar de cartas. En su tamaño normal son fantásticos para la lluvia de ideas. Dice que ya algunas las venden cortadas por la mitad. Esto sí lo usamos mucho. Notas post-it, o sea, las pegatinas, las notas autoadhesivas. Estas pequeñas notas adhesivas simples son fantásticas para organizar, clasificar ideas rápidamente, también para hacer tableros Kanban, etc. Pizarra de imagen es muy utilizada siempre que hay trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Es muy fácil agarrar una pizarra y que todos vayan y escriban en la pizarra o peguen el papel en la pizarra. Por eso, fíjense, a veces si no tenemos la pizarra, al principio hablaba de hojas grandes, de hojas de 1,5 metros por 1 metro, porque también así todos pueden ir y dibujar en esa hoja. Eh,
Las pizarras tienden a borrarse con frecuencia, así que hay que asegurarse de tomar una foto de todo lo que se escriba y que valga la pena conservar, ¿no? ¿Sí? Eh, y por ahí, aquí está la preferencia de las hojas de papel grande. Las hojas de papel grande no se van a borrar, entonces vos las podés guardar y las podés tener siempre. En cambio, la pizarra sí, vos la borrás y tenés que acordarte de sacarle la foto. Bueno, ya son cosas que cada equipo de diseño y desarrollo va a ir usando de acuerdo a sus características. Limpia pipas o bloques Lego. Bueno, resulta que cuando investigué al principio, claro, limpia pipas. ¿No? Los limpia pipas son unas varitas de plástico que eran o de algún material flexible para limpiar las pipas, los tubitos de las pipas por dentro. Y resulta que son muy utilizados para hacer artesanías. Entonces los bloques Lego, que acá más los conocemos como bloques Raspi, sirven para armar, bueno, son bloques para armar como ladrillos que vienen de distintas formas, distintas medidas, y se pueden armar objetos, personajes, ¿no? Y lo mismo con los limpiapipas, resulta que sí, son relativamente baratos y fáciles de manipular para armar cualquier cosa. Construir pequeñas cosas rápidamente. Piezas de juego o cualquier otra cosa, hasta un personaje, un edificio, un vehículo se puede construir. Los bloques Lego son mucho más resistentes, pero los limpiapipas son más baratos y flexibles. También se consiguen acá, con sorpresa pude ver que sí se consiguen acá y sí lo usan muchos artesanos. Libreta, por último menciona la libreta. Estas son las cosas para hacer el prototipo en papel. Como diseñador siempre hay que tener una libreta a mano. Bueno, a este autor le gustan las de bolsillo con papel sin raya porque hay varios tipos. El elemento clave de esta libreta es que debe ser lo suficientemente pequeño para llevarlo a todas partes y tener la suficiente cantidad de páginas para que no se llene rápido, para que no tengamos que estarlo cambiando a cada rato, ¿sí? Cada vez que alguien juegue tu prototipo de juego, hay que tomar nota. Siempre uno piensa, dice, que se va a recordar las cosas importantes, pero a menudo ese no es el caso, ¿eh? O sea, memoria falla, papelito no. Ese sería el lema de este tipo. Los prototipos de papel son muy utilizados para probar los conceptos de juego iniciales. O sea, cuando estamos haciendo el high concept o cuando estamos haciendo el diseño. Recuerda que siempre decíamos que en la etapa de diseño, el diseño hay que probarlo y hay que hacer iteraciones. Bueno, justamente los prototipos en papel nos facilitan, nos permiten hacer estas iteraciones rápidamente, a bajo costo, con una barrera tecnológica de entrada baja. O sea, todo el mundo puede utilizar los prototipos en papel. Eh, Justamente lo que acabo de decir, son asequibles y rápidos de implementar y pueden ofrecer retroalimentación valiosa para ir dándole forma al concepto del juego. Ahora, cuidado, este autor, esto me gustó mucho, también habla de cuándo no hay que aplicar los prototipos de papel, cuándo no conviene utilizar prototipos en papel. Acá presten atención. A ver qué dicen. Veo que están escribiendo en el chat. Ajá, dicen, bueno, están afirmando algo de los Avengers, Pokémon. Ah, las cartas del Magic, sí, cuando hablaban de las cartas. Debe ser. Bien. Bueno. Dice, uso deficiente de los prototipos de papel. En algunas cosas no conviene utilizar prototipos de papel. Por ejemplo, cuando se hace seguimiento de mucha información. En ese caso conviene sí usar la computadora por los cálculos de visibilidad, cuando ya hay que hacer cálculos específicos, seguimiento de la salud de los enemigos, claro, vos le das un golpe y le ponemos en la interfaz alguna barra de estado o alguna cosa que va cambiando de color hasta que le quitamos la vida, ¿sí? La salud, el seguimiento de la salud.
contar a cuántos espacios se encuentra un atacante en un objetivo, etc. Para el prototipo de papel, uno tiene que concentrarse en ciertas cosas específicas, ¿sí? Y tener una buena idea de cosas como el diseño del nivel y la sensación general de cada arma. Por ejemplo, la escopeta arriesgada, la máquina confiable, etc. Luego ajusta esta información, que cuánto daño hace. Claro, vamos a decir, la pistola con cada bala tiene 2 puntos de daño, la escopeta tiene 5, qué sé yo, el rayo láser va a tener 10, y eso en papel es muy difícil de plasmar, ¿no? Pero bueno, eso ya pasaría para un prototipo digital. Entonces, cuando hay que hacer seguimiento de mucha información, no conviene, sino para ciertas cosas específicas. Ritmo de juego para juegos rápidos o lentos. Los prototipos en papel también pueden darte una impresión falsa del ritmo de juego. Sentirse el juego se jugará mucho más rápido o más lento que el prototipo en papel. Por ejemplo, si se tratara de un juego de acción en lugar de un juego de estrategia por turnos, o sea, un juego de acción que es en tiempo real, el jugador va buscando, va viendo este camino, que el camino le conviene, cambia, etc. El jugador tiene mucho menos tiempo para pensar y elaborar estrategia en el juego real que en el prototipo en papel, ¿sí? Por lo que podría darte algunas ideas falsas sobre cuán estratégicas es la estrategia, acá marca la redundancia. En otro ejemplo dice, una vez vi a un equipo poner demasiado énfasis en un prototipo de papel para un juego que jugarían jugadores de todo el mundo en el transcurso de un mes. De un juego que iba a durar un mes, pero eran jugadores de todo el mundo. El prototipo de papel tenía una serie de mecánicas de venganza, dice, que eran interesantes. En esta mecánica, los jugadores podían burlarse y competir directamente entre ellos, claro, la venganza, ¿no? La revancha. Esto funcionó muy bien con los jugadores en la misma sala, claro, que se tomaban revancha y no más instantáneamente. Y el prototipo de papel duró 1 hora más o menos. Salió todo bien, decían. Pero sin embargo, con los jugadores distribuidos por todo el mundo y el juego real durando semanas o meses, claro, me imagino en forma sincrónica, esta mecánica de venganza o de revancha era menos inmediata y no funcionaba tan bien. Entonces, fíjense que para medir el ritmo de juego, aunque sea rápido o lento, los prototipos de papel no son fiables. Después que habla de la interfaz física, se refiere a los controladores, al mouse, al joystick, a eso se refiere. Si bien los prototipos en papel pueden funcionar bien para la interfaz gráfica de usuario, eso es aquí, Graphic User Interface, tienen muy poco que decirnos sobre la interfaz física. Los gamepad, las pantallas táctiles, teclado, mouse, y bueno. Hasta que no se tenga un prototipo digital que funcione con la interfaz física real que usará el jugador, realmente no sabrá nada sobre qué tan bien se adapta el esquema de control físico de su juego. Esto es difícil, claro, acá sí o sí ya necesitamos el prototipo digital, el prototipo de software, como lo demuestran los cambios sutiles en los controles de la mayoría de la serie de juegos. Por ejemplo, todos los cambios a lo largo de los años en los controles de los distintos juegos de Assassin's Creed, en lo que cita acá el autor, ¿no? Pero sin embargo, teniendo en cuenta estos 3 casos, que no conviene usar los prototipos de papel en estos 3 casos, siguen siendo una herramienta muy valiosa, muy eficiente, muy rápida de usar, que tiene muchas bondades. Ahora, cómo se hace para hacer un buen prototipo de papel? Bueno, aquí el autor brinda una serie de consejos, ¿no? Una guía. Dice, los prototipos en papel son una forma efectiva y económica de diseñar y probar conceptos de videojuegos antes de invertir tiempo y recursos en el desarrollo completo o en el desarrollo principal. O sea, normalmente cuando uno está, ahora habla de la etapa de desarrollo, ya no de diseño. Entonces, en la etapa de desarrollo va a haber una rama principal que es la rama por donde va el desarrollo principal del videojuego y que tiene ciertos hitos con
con fechas de entrega ya estimadas y hay que cumplir esas fechas de entrega. Pero sin embargo, a veces queremos probar alguna característica, alguna idea nueva, entonces de la rama principal se desprende una subrama y alguna parte del equipo, una, dos, tres, cinco personas, van a probar si esta característica vale la pena para integrarla en la rama principal. Pero en esta subrama, bueno, también probamos esta característica a ver qué pasa. Entonces, ¿qué dice? Lo primero, define el concepto. Antes de comenzar a crear el prototipo en papel, hay que tener una idea clara de cómo quieres que sea el videojuego. Hay que definir los objetivos del juego, las mecánicas principales, los personajes y cualquier otro elemento importante. ¿Sí? Hay que definirlo bien. Crear el diseño del juego. Comenzar dibujando un mapa o tablero que represente el mundo o entorno del juego. Todo esto en papel, ¿no? Lo dibujamos en papel. Se puede usar papel cuadriculado, ya vimos, se puede usar en cuadrículas cuadradas o cuadrículas hexagonales, o crear tus propias casillas y áreas también. Marca los lugares importantes y las posiciones iniciales de los personajes. ¿Sí? Crear los personajes, dibujar los personajes principales del juego en hoja de papel separada, o se puede hacer esquemáticamente, ¿sí? No es necesario poner mucho detalle, como decía. Asegurarse de que cada personaje tenga una apariencia y características que lo hagan diferenciarse de los demás. Es necesario definir las reglas y mecánicas, entonces escribir las reglas básicas del juego. Hay que escribirlas y dejarlas visibles para todo el mundo, para que todos los que estén jugando, bueno, ante el caso de duda, bueno, ahí están las reglas. Ahí. Las acciones que pueden realizar los personajes, cómo se resuelven los conflictos, cómo se avanza en el juego, etc. ¿Sí? Estas reglas deben ser claras, fáciles de entender y seguramente se van a ir modificando a medida que vayamos probando el juego. Y llegamos a lo que es realizar pruebas y ajustes. Ahora es el momento de probar tu prototipo en papel. Invitar a otras personas a jugar el juego y observar cómo interactúan con él. Tomar nota de los problemas, las confusiones, las sugerencias de mejora que surjan durante estas pruebas, para luego poder realizar los ajustes necesarios. Y recordemos que cuando vamos a hacer estas pruebas, siempre vamos a hacer una prueba con un objetivo específico. No lo hagamos con varios, siempre hagamos pruebas con un objetivo y vamos avanzando. ¿Sí? Porque por eso lo hacemos con varios objetivos, nos vamos a perder, se van a perder los jugadores y quizás van a responder sobre otras cosas que no es el objetivo específico. Por eso acá siempre, cuando se va a realizar la prueba, hay que plantear bien claro un solo objetivo específico que se va a probar, que se va a, a testear con esta prueba, ¿sí? Y luego otro y otro y otro. Bueno, iterar y mejorar. Basándote en los comentarios y resultados de las pruebas, hay que hacer iteración en el prototipo. Como un prototipo en papel, es fácil de cambiarlo y de volver a iterar. Realizar los cambios necesarios en el diseño, en las reglas y las mecánicas para ir mejorando la experiencia del juego. Bueno, esto es algo que sí se hace y se hace mucho, ¿sí? Por todas las bondades que tiene. Es algo que está muy estudiado también, ¿no? Bueno, recuerda que el objetivo principal de un prototipo en papel es probar y refinar las ideas del juego antes de pasar a la etapa de desarrollo completo. Una vez que se está satisfecho con el prototipo en papel, se puede trasladar y adaptar los conceptos y mecánicas al entorno digital para comenzar a desarrollar el videojuego de manera más robusta o para integrarlo con la rama principal de desarrollo del videojuego. Fíjense que esto ahorra mucho tiempo, nos da mucha información y bueno, es muy útil y es muy utilizado también, ¿no? Bien, hasta ahí. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver qué están diciendo. Es como crear una partida, sí, de D&D, o sea, Dungeons and Dragons,
definir un mundo con regla y límite, después agregar de a poco varios elementos. Sí, recuerden, cada vez que hacemos una prueba, es definir cuál es el objetivo de la prueba y enfocarnos, centrarnos en que estamos probando esta idea, este concepto, esta característica. Por eso, no tratemos de probar varias ideas o varias características al mismo tiempo, solamente una. Y no, el pitch es otra cosa, ¿no? El pitch es una presentación para las personas que no son del equipo, es para vender el videojuego. El pitch es la presentación del juego. En el pitch podemos incluir un prototipo. Si tenemos un prototipo digital jugable, se puede incluir una cinemática o un prototipo digital jugable, porque si estamos vendiendo nuestra idea a posibles inversores, eh, para eso es el pitch, para la gente de afuera. ¿Sí? Es analizar una mecánica a la vez, una idea, una característica. No, con los prototipos no estamos buscando inversores. Con los prototipos estamos probando las ideas que se nos van ocurriendo, tanto en la etapa de diseño como de desarrollo. Epa, alguien está entrando a la sala de espera. A ver, vamos a admitir. Ah, sí, con el PIB se busca inversor. Ahora sí. Bien, bien. Bueno. A ver, veo que se está oscureciendo ya. Voy a prender la luz. A ver, esperen un segundo. Bueno, bueno, estamos de vuelta. Ya estamos con un poquito más de luz. Bueno, sigamos entonces. Epa, ya pasó más de una hora. ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte? Bueno, vamos a hablar del prototipo digital. Ahora sí, el prototipo que se va a hacer con el motor de juego, que se va a hacer con algún software. Eh, Acá les puse una imagen justamente, una pantalla de un videojuego, digamos, de una escena de un videojuego. Y fíjense que la pantalla no está coloreada. Y por ahí los gráficos no están en alta definición. Justamente por ahí vamos a usar, estamos hablando de un prototipo, entonces no vamos a usar todo el arte, toda la definición, todos los sonidos, sino que simplemente vamos a usar lo más básico, lo más esquemático, lo más simple posible, incluso en el prototipo digital, porque estamos probando alguna idea nueva, alguna característica bien específica. Y entonces este prototipo jugable debe permitirme probar esa característica, ¿sí? Entonces, por ahí es muy usado esto de pantallas grises. Fíjense que el personaje principal es blanco y negro, que contrasta bastante bien con el fondo que está en escala de grises, ¿no? Bueno, dice, para construir un prototipo de software, un prototipo digital, eh, hay que crear justamente una parte jugable que no sea completo. O sea, una parte del juego no es el juego completo, no es el juego con todos los colores, con toda la definición. Esto se puede hacer con herramientas como Game Maker, eh,
porque GameMaker tiene una interfaz muy fácil de usar y puedo hacer rápido esto, pero sin embargo hay que saber utilizar GameMaker, ¿no? También se puede crear un software en el entorno de desarrollo que le proporcione muchas funciones como Unity. Bueno, acá hablaba de Adobe Flash, en el tiempo que lo escribió el libro se usaba mucho Adobe Flash, ahora ya tiende a desaparecer, ya desapareció prácticamente, se usa más el HTML5. Entonces, la idea es hacer un nivel, una escena del juego, pero para probar la mecánica, para probar alguna característica bien específica del personaje. O sea, no es tan completo como el juego final, sino que voy a probar algunas ideas. La escritura de software permite crear un prototipo de alta fidelidad, pero hay que saber programar. Uno que se parezca bastante al juego real. Pero también aclara el autor que los prototipos de software pueden ser de baja fidelidad. Lleva más tiempo hacer un prototipo de software que un prototipo de papel o que un prototipo físico. Ya vamos a ver más adelante lo que son los prototipos físicos. Pero produce un resultado que es más fácil de traducir al videojuego final, de traducir a la realidad, se refiere a eso, al videojuego final. Sin embargo, dice, hay una advertencia. No hay que dar por sentado que se utilizará el software que crea para el prototipo en el juego final, es lo que más o menos les anticipaba. Este prototipo lo podemos hacer en GameMaker, pero en realidad estamos usando Unity o estamos usando ¿cómo se llama? Unreal para desarrollar el juego. Pero bueno, por cuestiones de rapidez, de velocidad, hago esto para probar a ver si esto de los saltos anda bien, por ejemplo. Acá me está diciendo, bueno, Canavalt, bueno, Canavalt era un videojuego interesante, era un videojuego que era correr, 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 pero que conceptualmente tenía cosas interesantes. Bueno, pero acá lo importante, no dan por sentado que se va a utilizar el mismo software que se usa para hacer el prototipo, va a ser el que se va a usar para el juego final. No, no necesariamente. A veces sí, a veces no. El objetivo de hacer un prototipo es poder hacerlo rápidamente sin preocuparse por la calidad del código ni del diseño. Yo quiero probar si esto de los saltos anda bien. GameMaker, y listo. Eso es lo bueno de GameMaker, ¿cómo se llaman los otros? Este, ahora no me sale ningún nombre. Es que estoy con la cabeza en varias cosas. Me quedé colgado con esto de Cannonball, pero bueno. Ah, mira lo que dicen acá. El Adobe Flash se llama Adobe Animate. Sé que lo habían, eh, lo habían Sí, maquillado cambió de nombre ahora. y permite exportar en HTML5, ¿sí? Porque ahora ya todos los navegadores usan HTML5, es más eficiente que, ¿cómo se llama? Que Flash. Y Flash tenía muchos problemas de seguridad. Bueno, con esto del prototipo digital no voy a abundar tanto, porque para esto, bueno, hay que saber usar los distintos software que nos permiten hacer esto, como GameMaker, eh, ¿cómo se llamaban los que les presenté la vez pasada? Bueno, hay varios, ¿no? Que no son, bueno, Unity y Unreal también tienen una parte también de prototipado donde uno pone el muñequito, tiene el muñequito ese, eh, el hombre, así que ya tiene el esqueleto, todo, y vos lo vas poniendo, lo vas haciendo caminar, saltar, todo eso. Bueno, lo importante, no hay que implementar todos los aspectos del juego en el mismo prototipo de software. Por ejemplo, puede implementar parte de la economía interna del juego en un prototipo casi sin gráficos y probar el motor de gráfico, la interfaz de usuario, en otro prototipo diferente que no contenga ninguna mecánica funcional. ¿Sí? Lo pueden hacer equipos distintos y después se integran a la rama principal. Eso es lo bueno del prototipado y de tener cuando tenés un equipo que pueden usar diferentes herramientas, pero luego todo lo unís en la rama principal de desarrollo, que puede tener diferentes subramas que van probando ciertas cosas, cuando están seguros que funcionan,
se integra en la rama principal. Bueno, eso ya se va a ver en la gestión de proyectos, ¿no? Por último, vamos a hablar un poco de los prototipos físicos. Y acá encontré esta imagen que me encantó. Justamente, fíjense, un tablero donde hicieron Pac-Man. Eh, está, bueno, nuestro amigo Pac-Man, están los fantasmistas, está el tablero. Fíjense que están los botones lo hicieron con unos cilindros, ¿no? A medida que avanza el Pac-Man, se va comiendo los cilindros, bueno, llega a los cilindros especiales y empieza a tratar de correrlo. Acá vemos, hay un icosaedro, ¿no? Que hay unos dados que justamente me imagino que será por turno. ¿Quién se hubiera imaginado que había una versión? Y es alemana, ¿no? Por lo que veo, Das Spiel, Sure. Una versión alemana. Bueno, esto sería un prototipo físico eh, del juego, digamos. Me gustó esta imagen, me gustó. Y ahí parece que están las reglas del juego, ¿eh? Justamente. Bueno, ¿qué dice de los prototipos físicos? En un prototipo físico representa el papel del jugador en la vida real. Esto podría significar probar movimientos de combate en un entorno que se asemeje al que se piensa construir en el juego, o jugar un juego que involucre física como lanzar objetos, eh, el juego de fútbol, el básquet. Obviamente, no podrás saltar tan alto como Mario, pero puedes usar tu cuerpo y las leyes de la física para experimentar con las posibles acciones de los jugadores en el juego y descubrir qué animaciones pueden ser necesarias para implementarlo. Un prototipo físico también es un precursor natural de la captura de movimiento, que es una técnica que cada vez se está usando más en los videojuegos, ¿sí? Esto se usa en el cine, o sea, con un fondo de pantalla verde, los dobles de riesgo o artistas especializados en movimiento, o sea, que manejan muy bien la parte física y con una serie que están generalmente enfundados en un traje negro, oscuro y con sensores por todos lados, que es una manera, son capturados por una cámara especial y eso hacen como el esqueleto que después eh, que después lo van a mover en el modelo 3D, porque no va a salir esa persona con toda esa malla negra cubierta, sino que va a salir, por ejemplo, un personaje de ficción, alguna criatura antropomorfa o de algún otro tipo, por ejemplo, qué sé yo, un orco, una cosa así, pero los movimientos al ser captados por esta cámara con estos actores físicos reales, son más fluidos y más reales justamente que hacerlo digitalmente. Y es más, ya hay bibliotecas justamente de personajes, de movimientos de personajes que están basados con este tipo de captura, ¿no? De animaciones. La captura de movimiento, ¿sí? Que se hace con fondo verde porque después es muy fácil, cambiamos el alfa, el canal alfa y ponemos cualquier fondo que se nos ocurra, la batalla de Mordor, por ejemplo. Y ahí tenemos, bueno, al jugar hay que tomar notas, o alguien que se encargue de tomar notas, para ver qué tipo de acciones usa el jugador con más frecuencia. Los prototipos físicos complementan bien a los prototipos en papel. Si está creando un juego que tiene un elemento estratégico y uno táctico, se puede crear un prototipo de la parte estratégica en papel y la parte táctica moviéndose. Estos son ya consejos que da esta gente que hace muchos videojuegos y que entiende muy bien las cosas. Entonces, por ahí, también al hablar de prototipos físicos, dice, bueno, uno en la vida real se disfraza de Mario Bros. Y sale a ver cómo es físicamente esto de andar por las tuberías y todo eso. Por supuesto que andar por las tuberías es muy incómodo
y lo que hace Mario Bros es una abstracción, una metáfora que es muy elegante. Pero, por ejemplo, esto anduvo muy bien para los eSports, donde estuvieron el movimiento de los atletas cuando estaban cada uno en su disciplina, en los corredores, los nadadores, bueno, los que hacían esquí, los deportes como el fútbol, como el básquet, fueron viendo y fueron capturando los movimientos y fueron haciendo su biblioteca de movimiento y bueno, y fueron logrando, fíjense lo que fue el FIFA, el PES, y todo lo demás, ¿no? Que hay mucho ahí, pero hay muchísimo para ver, para hacer. A ver qué están diciendo. Sí, claro, con Crogue, como los orcos de los señores anillos. Bien, gracias por aportar. Y bueno, esto no lo desarrollé mucho porque después lo van a ver cuando vean motores de juego, cuando ven otras materias donde hay otras cosas. Lo que sí me pareció muy interesante justamente hablar mucho de esto del diseño en papel, que justamente es una forma muy rápida, muy asequible, muy fácil, eh, y que todos la pueden usar. Y lo podemos hacer tanto en la etapa, se puede usar tanto en la etapa de diseño como en la etapa de desarrollo. Bueno, hasta aquí hablamos de la etapa de diseño. Ahora vamos a ver un poquito, vamos a hablar un poco de cómo se usan los prototipos en la etapa de desarrollo, ¿sí? Los prototipos durante la etapa de desarrollo. Bueno, y acá pues, les puse una imagen, fíjense que esta imagen es muy distinta a la que les puse acá cuando les puse el prototipo digital justamente a propósito. O sea, este es un gráfico, digamos, burdo, como pixelado casi. Este, los grises, muy pocos grises, esto prácticamente puede ser 8 bits, 256 colores. En cambio, en la etapa de desarrollo ya estamos usando el motor de juegos. Ya hay una rama principal de desarrollo y ya hay gente que está involucrada. Y fíjense que esto es mucho más sofisticado, es más sombreado, hay más gamas de colores, el personaje incluso está un poquito más estilizado, ¿no? Todo se ve un poco más, este, más trabajado, más elaborado. Bueno, dice, prototipos durante el desarrollo. El prototipado es diferente en la etapa de desarrollo, diferente de la etapa del diseño, porque en esta etapa ya se está haciendo en forma concreta el juego final, o sea, la rama principal de desarrollo. Pero, sin embargo, a veces se hace necesario probar alguna idea como una mecánica o una característica diferente del personaje principal, de los enemigos o del escenario. Entonces se hace una bifurcación, una rama secundaria. De la rama principal sale una rama secundaria para probar esta idea a través de un prototipo, porque los prototipos son más flexibles, más asequibles, o sea, más baratos, más fáciles de hacer y más rápidos de implementar. Los prototipos en la etapa de desarrollo de un videojuego son una herramienta valiosa para probar y refinar las mecánicas, la jugabilidad y otros aspectos del juego. Entonces, veamos cómo se implementan los prototipos durante la etapa de desarrollo. Lo primero, hay que definir bien los objetivos, ¿sí? Antes de comenzar a crear un prototipo, es importante tener claro los objetivos que se desean lograr con él. Puede ser probar una mecánica específica, evaluar la viabilidad de una idea o explorar diferentes enfoques para el diseño del juego. Bueno, recordemos que en la etapa de desarrollo sigue habiendo una parte del equipo de diseño que está interviniendo porque a menudo surgen problemas, dudas, y hay que estar, y con
si bien está el documento de diseño del juego para consultarlo, inclusive muchas veces yendo a consultar el documento de diseño del juego no es suficiente y tenemos que tener a mano a los diseñadores para que nos aclaren a los desarrolladores. Ahora estoy con la camiseta de desarrollador, que nos aclaren cuál es la intención, cómo se sigue acá, ¿sí? Y de nuevo, cada vez que hagamos un prototipo tiene que ser para probar una sola característica. Vamos de uno por vez. Si queremos probar muchas, nos vamos a marear y vamos también a confundir a los probadores, a los testers, a los evaluadores. Y al final nos van a dar una retroalimentación que no va a ser sobre el tema que estábamos, o sobre el objetivo que queríamos evaluar. Puede ser sobre cualquier otra cosa. Por eso es importante definir bien el objetivo y para cada prototipo probar uno, solamente una cosa nada más, no más, ¿sí? Enfocarse en lo esencial. En esta etapa, el prototipo no tiene que ser visualmente impresionante ni tener todos los detalles. Hay que centrarse en capturar y probar las mecánicas clave del juego. Utilizar recursos mínimos como formas simples, colores básicos y efectos de sonido básicos. ¿Sí? Inclusive con formas geométricas simples como círculo, cono, paralelepípedo, etc., ¿no? Construcción iterativa. ¿Ven cómo aparece la palabra iterativo, iterar, iteración? Una construcción iterativa. El proceso de creación del prototipo implica construir versiones iterativas del juego. Comienza por lo básico y luego agrega capas de complejidad gradualmente. Esto permite probar y validar diferentes ideas a medida que avanza, ¿sí? Bueno, o sea, tenemos la rama de desarrollo principal, sacamos una rama secundaria para probar ciertas ideas, ciertas mecánicas. Vamos haciendo un prototipo por cada una de las mecánicas. A medida que vamos validando las mecánicas, avanzamos al siguiente prototipo, ya probamos otra cosa, otra característica, y los prototipos se van haciendo más complejos hasta que los validamos todos o desechamos algunos, nos quedamos con lo que sirven, y estos que sirven, sí lo integramos de vuelta a la rama principal de desarrollo. Por eso, digamos, el prototipo vendría a ser como otro videojuego que se hace, ¿no? Hay una iteración también ahí. Pruebas y recopilación de comentarios, el feedback, ¿sí? Hay que recuperar todas las sugerencias, las críticas que nos hagan. Una vez que el prototipo está listo, es importante realizar pruebas internas con el equipo de desarrollo y externas con jugadores o testers profesionales, ¿no? Hay que observar cómo los jugadores interactúan con el prototipo, recopilar los comentarios y observar si comprenden las mecánicas y disfrutan del juego. Esto te ayudará a identificar fortalezas y debilidades. Incluso el autor, eso me acuerdo, me sorprendió cuando lo leí. Bueno, esto es un resumen, ¿no? Porque dice un montón de cosas. Una de las cosas interesantes que decía es que acá en la etapa de desarrollo, cuando probaban los prototipos con jugadores, los probaban externamente, con evaluadores externos y sobre todo con los jugadores, filmaban la cara de los jugadores para ir viendo las expresiones, de los jugadores a medida que avanzaban con el juego o a medida que se topaban con estas nuevas características. Entonces después contrastaban, por ahí si ponían cara de gusto o de disgusto con lo que estos testers, estos jugadores decían. Decían, bueno, me gustó mucho, me gustó poco, y lo contrastaban con la cara, o no me gustó nada, y lo contrastaban con las caras, porque las tenían filmadas y bueno, y todo sincronizada incluso con los distintos momentos de la prueba. Entonces podían ver cuando aparecía esta nueva característica, ver qué cara ponían, si estaban concentrados, aburridos, frustrados, contentos, bueno, etc. Y eso también lo agregaban como plus. Fíjense que este estudio eh, de cómo lograr despertar ciertas emociones, cierta experiencia en el usuario, pero se ha refinado muchísimo.
es algo que es increíble. Así que le filman las caras y está todo cronometrado y van viendo y después lo contrastan con lo que, porque después esto los testers tienen que llenar unos formularios acerca de cómo es su impresión con respecto a este juego, si les gustó o no les gustó, qué sensación les produjo. Bueno, hay toda una serie, generalmente hay un formulario que tienen que ir respondiendo, pero que tiene este tipo de cosas. Entonces así van modificando la estética, que fíjense que la estética habla de esto, de la experiencia del usuario con el juego, ¿no? Y de nuevo, iteración y refinamiento. Basándote en los comentarios y los resultados de las pruebas, realizar iteraciones con el prototipo, o sea, volver a probarlo con otro grupo, ver cómo funciona otro grupo, lo mejoramos, volvemos al primer grupo, y así. Realizamos ajustes en las mecánicas, en los niveles de dificultad, en los controles o cualquier otro aspecto que se considere necesario. Es como un proceso de prueba y error para mejorar el juego, ¿sí? Acá sí hay que tener la mente abierta y aceptar todo el feedback que se nos viene, que muchas veces no va a ser positivo, muchas veces no va a ir en la dirección que nosotros o que el diseñador se ha imaginado, pero hay que respetar porque justamente el videojuego lo hacemos para que lo jueguen los jugadores, no es para jugarlo nosotros de acuerdo a nuestras ideas. Por eso le decía, un videojuego, por ahí cada uno es como la tierra de Sar, que les decía el otro día, cada uno va a tener una visión distinta, una experiencia distinta con el videojuego. Sí, va a haber puntos comunes, pero cada uno lo va a vivir de una manera distinta. Bueno, pasamos a la otra etapa que es la validación de conceptos. Entonces, los prototipos te permiten validar los conceptos del juego, ¿sí? Que se han diseñado, y tomar decisiones bien fundamentadas. Entonces, esto lo cambio porque no les gustó a los jugadores y lo voy a cambiar por esto porque esto sí les gustó a los jugadores. ¿Y por qué es esto? Pues justamente por toda la retroalimentación que tengo registrada gracias a las pruebas que hicimos, gracias a ustedes. Se puede evaluar si una mecánica es divertida, si el juego cumple con el objetivo establecido y si hay áreas del juego que necesitan mejora o que necesitan cambios. El ritmo, el sistema de monetización, la progresión de dificultad en los niveles, el momento en que aparecen los enemigos, la forma en que aparecen. Bueno, todo, básicamente todo. La imaginación es el límite. Eh, por eso, cuando uno hace un videojuego, es mucho una cuestión también de pasión, ¿no? De tener mucho amor por lo que uno hace y no tomarlo como una obligación porque realmente va a demandar en algunos momentos muchísimo de lo mismo y en otros momentos va a ser muy gratificante. Bueno, es como programar, como decíamos, es algo difícil, pero realmente es algo muy gratificante también. Y llegamos al último punto, algo que nos gusta hacer a todos. Documentación y comunicación. ¿Para qué hacemos los prototipos? Para probar si las ideas funcionan. ¿Cómo sabemos si las ideas funcionan? Porque las probamos tanto interna como externamente y obtenemos el feedback. Y vamos haciendo los ajustes necesarios, pero tenemos que documentar. Durante el desarrollo del prototipo es importante documentar y comunicar tanto los cambios como las decisiones realizadas. Fíjense que estamos en la etapa de desarrollo y por eso es importante que algunas personas del equipo de diseño todavía estén presentes en la etapa de desarrollo porque puede haber cambios en el diseño, fundamentado justamente en toda la retroalimentación que obtuvimos de las pruebas realizadas con el prototipo. Entonces vemos que cuando aparece un enemigo de determinada forma, no es tan atractivo para la mayoría de los jugadores. En cambio, cuando aparece de otra forma, es mucho más atractivo para la mayoría de los jugadores. Entonces decidimos que aparezca de esta forma, por decir algo, ¿sí? Entonces, no solamente hay que documentar, sino que también hay que comunicar los cambios y las decisiones realizadas. Y es necesario que esté también presente por lo menos parte del equipo de diseño. Esto ayuda a mantener a todos los miembros del equipo informados y alineados con la visión de juego, del juego, ¿sí?
Lo que, lo que hay que entender, este, lo que hay que interiorizar, lo que hay que ver, porque a veces, como les digo, el equipo de desarrollo, el equipo de diseño, ve la retroalimentación y dice, uy, pero yo no quería esto, no esperaba esto, no sabía que iba a pasar esto. No es lo que uno espera. Ahora es importante comprender que los prototipos, sobre todo en la etapa de desarrollo, son herramientas flexibles que permiten experimentar y aprender. Fíjense que si uno se mantuviese en la idea original, yo me imagino que voy a hacer este videojuego y todos los enemigos van a ser de color verde, por alguna razón que a mí se me ocurre. Y le digo al equipo de desarrollo, todos los enemigos son verdes. Y así lo hacemos y así lanzamos. Y resulta que cuando lanzamos la gente se aburre porque no le gusta que todos los enemigos sean verdes. En cambio, si hubiese hecho un prototipo ya en la etapa de diseño para probar a ver si todos los enemigos son verdes, ¿por qué eso tiene que ser verde? Eh, ¿Cuál es la razón? Bueno, y si obtengo un feedback, una retroalimentación de los jugadores, y me dicen, pero ¿por qué son los enemigos verdes? Es aburrido, no me gusta. Entonces, si varios me dicen, ya jugadores que los enemigos sean verdes no les gusta, entonces tengo que tomar la decisión de cambiar, hacer que los enemigos sean de varios colores. Puedo decir algo, ¿no? Esa es la importancia de los prototipos. Son herramientas que nos permiten experimentar y aprender. A veces vamos a tener la suerte de que se van a validar nuestras ideas principales como diseñador, se van a validar y dicen, estaba bien, vamos bien. Pero también a veces se va a dar que algunas ideas principales no eran tan buenas como pensábamos, y por ahí no es que las tengamos que descartar del todo, sino que quizás modificándolas un poco podamos mantener el espíritu de la idea, pero haciéndole un pequeño giro, una vuelta de tuerca para hacerla más acorde a la idea de entretenimiento de los jugadores. Porque en definitiva hacemos el videojuego para los jugadores, ¿no? Y justamente los prototipos nos permiten experimentar y aprender qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, qué es lo que entretiene, qué es lo que divierte a los jugadores. Bueno, se pueden crear varios prototipos a lo largo del proceso para explorar diferentes ideas y enfoques antes de llegar a la versión final del juego. Y eso es buenísimo porque entonces así vamos ya vamos entendiendo qué es lo que esperan nuestros jugadores y vamos desarrollando un juego acorde a esas expectativas. Esto es un concepto eh, complicado, es un concepto de hay que saber aceptar toda la retroalimentación que viene, ¿sí? A ver cómo dicen acá. Hay que creer en la idea, pero no enamorarse de la idea como para no cambiar si tiene que ajustarse. Muy bien expresado. Hay que creer en la idea que tenemos del videojuego, pero no enamorarse de la idea como para no cambiar si es que tiene que ajustarse. Sí, una de las cosas que dice Adams, que dice Tracy Fullerton, es que por ahí uno como desarrollador dice, pero todos los jugadores son como yo, quieren hacer esto. No, el mundo es diverso, hay diversos puntos de vista, hay diversas personas que tienen diversas experiencias de vida, ven las cosas de diversas maneras. Eh, si bien hay personas que les gustan ciertas mecánicas, hay otras personas que les gustan otro tipo de mecánicas y así. Eh, Hay que tener esa flexibilidad de saber entender la retroalimentación que nos dan y ver si es necesario cambiar radicalmente el concepto o capaz que modificándolo, dándole alguna vuelta de tuerca, podemos mantener lo principal del concepto, pero con unas pequeñas modificaciones lo hacemos más atractivo a los jugadores. Bueno, eso es lo que quería decirles. Ah, acá habla de que el autor, el mismo autor Gibson, Jeremy Gibson, en la etapa de desarrollo de videojuegos hay diversas herramientas que se pueden utilizar para crear los prototipos. Bueno,
Ahí está, Godot, ese no me salía hace rato, era el motor de juego no me salía, ¿ves? Godot. Dice, en cuanto a los motores de juego como Unity, Unreal o Godot ofrecen poderosas herramientas para prototipar y desarrollar videojuegos. Estos motores, estos Game Engine, proporcionan un entorno completo con editores visuales, sistemas de física, manejo de gráficos, sonido, son geniales. Pero recuerden que los prototipos tenemos que hacerlo rápido y probar una idea, un concepto a la vez y avanzar, probar otro y así hasta que vemos si todo está andando bien. Bueno, lo integramos en la rama principal y ahí sí vamos con todos los detalles, con todas las cosas. Y vamos descartando lo que no funciona, los que no son interesantes o agradables para los evaluadores. Estos motores de juego nos van a permitir crear prototipos interactivos y probar diferentes mecánicas de juego. También habla de las herramientas de diseño visual. Hay herramientas específicas de diseño visual que se centran en la creación de prototipos de videojuegos sin necesidad de programar. Por ejemplo, el Game Maker Studio, Construct o Stencil ofrecen interfaces intuitivas y permiten arrastrar y soltar elementos. Fíjense que, bueno, eso es de lo bueno. Podemos hacer prototipos, ¿no? Rápido y fácil. Definir comportamiento y realizar pruebas rápidas de jugabilidad. Luego habla del software de diseño gráfico, como Photoshop, Illustrator, GIMP. Son útiles para crear concepto artístico y representaciones, pero van a ser estáticas, recuerden eso. La parte visual, bueno, el retoque de fotografía o el retoque de modelo 2D, de imágenes, espectacular con este software, pero van a ser imágenes estáticas. Estas herramientas son muy útiles para el diseño de niveles, de personajes o interfaces de usuario. Sí, pero después hay que pensar que la interactividad, bueno, hay que programarla, darla por otro lado. Es como dibujar los botones en papel, pero acá, bueno, los dibujamos en digital, ¿no? Prototipado rápido. Dice que existen herramientas específicas para el prototipado rápido de videojuegos, como Framer, InVision o Marvel. Estas herramientas se basan en interfaces de arrastrar y soltar. O sea, arrastramos personajes, elementos, edificios, vehículos, objetos y permiten crear prototipos interactivos y realizar pruebas de jugabilidad sin necesidad de programar. Es lo que llamamos programación visual, pero es un tema un poco complicado. Hay diferentes autores te van a decir diferentes cosas de lo que es programación visual. Hablemos de prototipado rápido. Esto está básicamente orientado a los videojuegos o la simulación. Entonces vos ya tenés ciertas cosas que vas arrastrando y soltando y podés crear prototipos interactivos y hacer algunas pruebas de jugabilidad. Pero esto es muy grueso. En realidad, cuando vos querés plasmar bien tu idea, sí o sí vas a tener que usar los motores de juego, ¿no? Herramientas de programación. Si sos un buen programador, podés utilizar lenguajes y frameworks específicos para crear prototipos. Esto es bueno. Hay bibliotecas, ahora se llaman frameworks, puede ser un conjunto de bibliotecas. Por ejemplo, podés usar bibliotecas, librerías, siempre lo traducen por librerías y bibliotecas de JavaScript, como Phaser o Pixie JS por JavaScript, para prototipar juegos web o usar frameworks como Pygame o Log2D en Python para prototipos en 2D. Esto es bueno, usar estos frameworks que ya hay muchas cosas hechas y te da más flexibilidad y te permite acercarte más a tu visión, a tu idea del videojuego. Pero tenés que tener a alguien, si no sos vos, alguien que sea ducho, que sea muy hábil, muy competente, ya sea en usar estos frameworks, en usar estas bibliotecas, que conozca estas bibliotecas. Bueno, también hay muchas bibliotecas en C Sharp, ¿no? No sé por qué no las menciona acá. Este, por ahí quizás, hoy en día, yo creo que ya con Unity, con el Unreal o con Godot, eh, tenemos integrado los suficientes elementos como para poder hacer prototipos rápidos. Y después de un tiempo,
uno ya va manejando bien estas cosas, básicamente lo puede hacer rápido. Yo creería que centrarse en manejar una de estas herramientas con Godot, bueno, Unity, con Unreal, con Godot y con GameMaker, vamos a andar más que bien. Pero lo importante es poder hacer los prototipos de forma rápida e ir probando uno por uno los conceptos. Siempre recuerden que para hacer los prototipos, ya sea en papel, ya sea en forma física o ya sea con prototipo de software, hay que planificar el prototipo, qué voy a probar y probar una sola cosa a la vez. No prueben más de una cosa porque se van a confundir ustedes, van a confundir a los testers, a los evaluadores, y van a obtener una retroalimentación confusa y que quizás ni siquiera sea de esas 3 o 4 cosas que están queriendo probar, sino otra cosa. En cambio, si prueban una sola característica, una sola mecánica a la vez, van a obtener retroalimentación sobre esa mecánica específica y todo el mundo va a estar más enfocado en eso, tanto ustedes como los probadores. Bueno, a ver. Ah, ya terminamos. Ya terminamos. Buenísimo. A ver qué dicen en el chat. Shimp o Krita. No lo usé al Krita. ¿Qué tal es el Krita? No, no lo usé. A mí me gustó siempre Shimp, como lo vi siempre como alternativa al Photoshop. Y tiene, bueno, tiene muchos plugins y tiene una comunidad muy activa. Krita no lo vi, che. ¿Qué tal es? Lo vi así al pasar nomás. No estaba muy desarrollado cuando lo vi. Por ejemplo, con Ship yo hago mucho GIF animado. Me Sí, yo permite. lo veo como un software Ajá. muy completo, profe. El Krita, aunque no lo manejo yo, yo uso más todo lo que es Adobe Corel, pero se parece mucho a un mix entre eh, Adobe y Corel, así que está bueno. Y es gratis, así que esa es la ventaja de que es gratis, porque con el Adobe, si no te bajas algo pirateado o lo pagas, y bueno, El Krita es open source también, ¿no? sí, Ah, bien. Ah, el Core lo usé mucho también, me acuerdo al principio. Permitía programar y podía hacer eh, vectores. con- no, más que vectores, yo hacía otra cosa, ¿cómo era? Hacía estas filigranas. Resulta que vos con las funciones trigonométricas o con funciones periódicas, puede ser una serie de Fourier, ponele, vos podés hacer unas filigranas hermosas y con poco código. Pones 3, 4 fórmulas, las pones en bucle y te salen unas filigranas impresionantes. No, Este, no sabías. el Corel permitía eso hasta la versión, creo que la última versión que utilicé fue la 5. Es que hubo un tiempo que, bueno, trabajé haciendo documentos oficiales y bueno, donde había ciertos requerimientos muy específicos, tenía que hacer filigranas de fondos de página eh, que tienen que cumplir ciertos requisitos que no era nomás bajarse de internet cualquier cosa y investigando resulta que bueno, con funciones trigonométricas, con serie de Fourier, se hacía muy fácil. Y Corel tenía una parte donde vos podías meter esas cosas, que estaba genial. El tema es cuando vos llegás a la esquina. Cuando está en el medio es fácil, te expandís, ¿no? Pero cuando ya llegás a la esquina y tenés que doblar, ¿cómo doblas para que la filigrana encaje bien? Bueno, ahí tenés que hacer si vos programas y entendés las funciones trigonométricas o la serie de Fourier, ese empalme lo haces agradable y si no te sale un mamarracho. Pero bueno, entonces bueno, el Krita está piola, bueno, ya veremos si le damos una mirada al Krita, aunque ya estoy tan acostumbrado al decir, pero bueno, es que también hay un flujo de trabajo, como les digo. Uno va al motor de juego y tiene que empezar a poner los assets o los prefabs
Eso ya lo van a ver cuando veamos Unity o veamos Unreal, lo que sea. Y uno puede, los crea normalmente en Blender o los crea con ZBrush o con Maya y ya te da. Entonces vos ya pasas al motor de videojuego o las animaciones y depende. Y ahí ya la vas modificando. Eh, bueno, hay un flujo de juego. Mientras más herramientas uno maneje, mejor, ¿no es cierto? Para uno. Bien, así como dice Manuel, para que te corra más ya tenés que tener un procesador tremendo. Por eso prefiero en lo personal Blender, que Blender Y tenés 9 mínimo. la, que Blender te anda bien con procesadores más modestos y podés hacer buenos productos, buenos modelados, ¿no? Y animaciones y cinemática. Incluso Blender se ha usado para hacer cortos y videos más largos, ¿no? Películas completas también. Es impresionante lo que ha crecido Blender. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¡Epa! Ya van a ser las 19. ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte? Logramos la inmersión. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? Sí, a ver. Ya quiere cenar. Y no, tomamos el té recién. Bueno, sí. Si quieren hacer alguna consulta, bueno, a ver, aprovechemos estos últimos minutos. Profe, yo más que nada le quería hacer una consulta que era un tema personal porque me faltó hacer dos pruebas de los que son para certificar el presente y se me pasó el tiempo para hacerlo. Eso ya no hay manera de que los Mándame un, corrija o los haga. mándame un privado, decime qué materia y decime qué número de clase. Eso, mándame un privado, dígame qué materia, que no, Bueno, profe. no me hagan adivinar, porque si me hacen adivinar no se lo voy a habilitar. Dígame, tal materia, tal número de clase. Bueno, profe. Bueno, hablo por privado Bien, entonces en la plataforma. Mil gracias. no, de nada. Buen fin de semana, profe. Nos Buen fin de vemos el semana. lunes. Nos vemos, que estén bien. Gracias. Bueno, Chao, profe. chao. Bueno, gracias por participar. Bueno, bueno, bien, gracias a todos. Bueno, si no hay consulta, voy cerrando entonces. Cerrando entonces. Bueno, buen fin de semana a todos. Ah, el lunes es feriado, así que no nos vamos a ver en diseño. Les voy a dejar una tarea simple para que hagan. Y nos vamos a ver el miércoles entonces en Introducción a los Videojuegos, ¿sí? Bueno, buen fin de semana, que la pasen lindo y sigan preparándose y sigan diseñando el videojuego, ¿no? Igualmente, buen fin de semana. Gracias, igualmente, buen fin de semana.